seguir haciendo presencial. Vamos a la Biblia. Antes que se ponga de pie, no lo había hecho ya en las últimas clases. Estamos estudiando acerca del libro de Hechos. ¿Se acuerdan del año pasado? Me ayudaban con un resumen de lo que habíamos aprendido o visto. No sé qué tanto se acuerden ni quién quiera participar, es de valiente, pero si alguien que esta vez quiere decirme algo que se acuerde, que haya aprendido o practicado o visto el libro de Hechos, puede hacerlo ahora, hermana Graciela. Bueno, lo último que recuerdo es que estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo en los discípulos y de la importancia que es ser lleno del Espíritu Santo para llevar a las actividades del Señor con éxito. Amén. Espiritual. Amén, gracias hermana Graciela. ¿Alguien más? De hecho de eso se trata, ¿verdad? A veces no lo vamos a recordar todo, pero siempre algo se queda. Y lo importante y más de estas enseñanzas es que algo se nos vaya quedando, ¿verdad? Amén. Que lo hagamos como en la escuela. O bueno, no sé si a usted le pasaba, me pasaba que podía estudiar algo para un examen, terminaba el examen y se me olvidaba todo. O sea, después del examen no me preguntara nada porque no le iba a contestar nada. Para el examen sí le respondía todo, pero después nada. Entonces, alguien más, uno más. ¿Quién es valiente? Aquí hay muchos valientes. Aquí veo muchos gedeones, Josué. ¿Alguien más con valentía? Hermano Mezquita. Ya lo voy a involucrar, hermano Mezquita, hermana Amelia. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en la casa del Señor. Y bien, vamos a estudiar, vamos a seguir. Hoy vamos a ver el capítulo 7. Le digo siempre, a mí me gusta el libro de Hechos. Hay varios libros de la Biblia que me gustan. Ahorita vamos a hablar y créanme que vamos a estar en la Biblia, no se me asusten. Hay varios libros de la Biblia que me gustan. Me gusta Génesis, donde habla la historia de José. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Me encanta la historia de Moisés. Me encanta la historia de Josué. Me encanta el libro de Hechos. Casi toda la Biblia me gusta. Hay muy pocos libros que no me gustan. Y lo que no me gusta es porque tiene muchos nombres, pero aún así hay que leerlos. Y tiene su lógica también los nombres. Pero me encanta Hechos, porque Hechos... Hay una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que es los Evangelios, donde el Señor Jesucristo está. Cuando el Señor Jesucristo está, ya hay algo que está cambiando, porque ahora está Cristo. Amén. Él establece la iglesia y el cambio se profundiza cuando la iglesia queda establecida en Hechos. ¿Sí? Antes de que no estaba la iglesia, antes de que Cristo no estuviera, las cosas eran un poco diferentes. El trato de Dios para la humanidad, aunque Dios no cambia, era un poco diferente. ¿Por qué era diferente? Esto lo hemos estudiado ya, porque no estaba el Espíritu Santo completo, no el Espíritu Santo, es decir, no se quedaba en la vida de las personas. ¿Sí? De hecho, cuando Dios quería hacer algo en alguien, algo sobrenatural, lo que pasaba es que el Espíritu Santo caía y podríamos decir poseía a la persona, o la persona era completamente controlada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, luego que acababa la obra, se iba. Entonces, como no estaba el Espíritu Santo en la tierra, no estaba el Consolador, como Dios es santo, por eso caía juicio de Dios sobre naciones como hoy no cae. Por eso naciones fueron consumidas, por eso fue el diluvio, porque Dios nunca en la humanidad se ha llevado con el pecado, porque Dios no puede ver pecado. Ahora, naciones hoy en día son igual, cometen, yo diría que muchas aberraciones como antes. La diferencia es que ahora está el Espíritu Santo y ahora está la iglesia. De hecho, la razón principal por la que muchas naciones, muchas familias no han sido consumidas es por la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Esta nación, le voy a decir esto, muchas naciones antiguamente, por menos de lo que ha hecho Uruguay o por menos de la lentitud que ha tenido Uruguay para con Dios, fueron destruidas. ¿Sí? De hecho, en el futuro, después de que Cristo venga, va a pasar igual. Pero ahorita, ¿sabe lo que tiene la mano de Dios? Como Uruguay, la iglesia, los creyentes que tienen el Espíritu Santo, que tienen a Cristo en su corazón y que Dios ve hacia la tierra y lo que ve son personas justas, no en sí mismas, sino a través del Espíritu Santo y a través de la sangre derramada de Cristo. Amén. Entonces eso fue un cambio que pasó en la iglesia. Pasó el Pentecostés y pasaron muchas cosas. El Señor Jesucristo había encomendado a los discípulos, se había reunido con ellos, los fue enseñando algunas cosas que él quería de ellos. Dos principales, una era la oración. Él se puso como ejemplo de oración. Él no tenía que orar. Imagínense a Dios siendo Dios. Pero lo que más lo vemos al Señor Jesucristo en los 4 evangelios es
orar. Había una razón de ser, algo que quería enseñar. Y lo otro que él enseñó a sus discípulos fue a llevar el Evangelio. ¿Sí? Luego, ya cuando él se va y se van a aguantar, va a venir el Espíritu Santo, va a caer sobre ustedes. Cuando eso pasó, ocurrió varias cosas. Uno, tenían la autoridad de Dios. ¿Sí? Dos, empezaron a hacer señales y milagros que no era a través de ellos. Y quiero aclarar esto, aunque siempre lo he aclarado, yo creo mucho en un Dios de milagros. Yo creo que Dios hace milagros. ¿Sí? Ha hecho milagros en mi vida, pero siempre he creído que es Dios a través del Espíritu Santo. No creo como muchos hoy creen que hacen milagros y siempre el que resaltan es el Espíritu Santo. No sé si ha escuchado el pastor o el hermano tal que hace milagros. ¿Cómo? Una noche de sanidad. ¿Cómo? ¿Acaso no es Dios? Yo creo que es Dios. Amén. Los discípulos entendían esto. De hecho, debemos poner todos nosotros para que sea Dios el que haga el milagro en la iglesia. Y de hecho debemos tener cuidado. Porque muchas veces nosotros queremos robarle a Dios lo que le pertenece a Él. Sí, mire, yo creo y yo siempre estoy agradecido con Dios porque nada de lo que ha pasado en mi vida creo que ha sido por mí, porque no ha sido por mí. De hecho, los cambios que han sido en mi vida, hasta yo me he sorprendido. Y me voy a seguir sorprendiendo de lo que Dios puede hacer. Mire, la verdad no sé hasta dónde pueda llegar. Lo único que sé es que tengo un anhelo de servir a Dios y que siempre digo a Dios, Dios cambia. Y en estos últimos 15 años, hasta yo me he sorprendido de lo que Dios ha hecho. Y ha hecho muchísimo. Y no me quiero alargar con esto, pero si tú me hubieras conocido antes, yo jamás en mi vida hubiera pensado que hubiera sido un predicador. Hace mucho tiempo ni siquiera podía hablar, de hecho. Y pensar ahora y ver que he hablado con gente, yo he predicado en iglesia hasta de 700 personas, 1000 personas. Y luego en una iglesia nos rellenaron de preguntas a mi esposa y a mi pobre mi esposa por más de media hora. Y luego terminé y dije, no, que esto nada más es de Dios, porque es de Dios, porque Él le hace el milagro. Ahora, el Señor Jesucristo se lo dejó muy establecido a los discípulos entendieron que todo lo que pasaba en ellos, el apóstol Pedro entendió que no era por él. Cuando el apóstol Pedro hizo un milagro y le estaban como adorando a él, por así decirlo, le dijo, no soy yo, es Dios. Ahora, ellos entendían que lo que pasaba en la iglesia era por Dios. Así empezó la iglesia. Y luego nosotros tenemos parámetros que seguir como iglesia, principalmente creo que están en Hechos, en lo que hizo la iglesia, en lo que hizo bien y en lo que no hizo bien. Porque de hecho en la Biblia, en la iglesia de Jerusalén, vemos algunas cosas que no hicieron bien como Dios se la había mandado y tuvo consecuencias. De hecho hemos visto algunos conflictos en la iglesia por algunas personas que no hicieron lo correcto delante de Dios. Vimos también cómo lo resolvieron, porque vimos problemas. Vimos una iglesia de oración, vimos una iglesia que tenía todas las cosas en común, vimos una iglesia que estaba el Evangelio, vimos una iglesia donde había avaricia, como Ananías y Zafira, trataron de engañar a Dios. A propósito, no podemos engañar a Dios. Amén. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios nos conoce. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Podemos engañar a otras personas, pero no podemos engañar a Dios. Y a veces lo que nosotros pensamos, mire, yo soy del pensar que Dios trabaja con autoridades, con líderes, y a mí me ha pasado. A veces nosotros pensamos que engañamos a la gente. Normalmente, en la mayoría de las veces, el pastor se da cuenta cuando alguien está mal. Como que Dios se lo indica. ¿Sí? Como le dijo a Pedro, Ananías y Zafira, Pedro ni siquiera en cuenta. Dios le dijo, esto está mal, esto están ofreciendo algo que a mí ni me agrada y no es lo que dicen. Pero Dios estaba trabajando con Pedro. Yo creo mucho que Dios trabaja con líderes de manera diferente a como son. Dios trabaja con líderes y con esos líderes trabaja con una iglesia. Luego vimos que tuvieron un problema ellos, y se lo estoy resumiendo, hemos visto mucho. Un problema en cuanto al servicio, en cuanto a que pareciera que había desigualdad en la iglesia. Se levantaron, les dijeron qué están haciendo, levantaron todo un chisme y los apóstoles dijeron, no es justo
que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, yo creo mucho en el servicio y es otro parámetro de nosotros que debemos aprender como en la iglesia, pero creo que cada quien tiene su lugar. ¿Sí? Yo creo que el pastor debe ser un servidor, a mí me gusta servir, debemos buscar hacer por la gente, eso es claro. Pero llega un momento donde el pastor debe estar más preocupado por alimentarse él espiritualmente. Mire, es triste cuando un pastor, por estar ocupándose en otras cosas de la iglesia, descuida su vida espiritual. Y créanme, es un patrón muy común que pasa y por eso cada vez más, no sé si esto es triste, pero le digo que es triste porque a mí me da tristeza cuando nos damos cuenta que un pastor cayó en pecado, cuando un pastor se alejó, cuando un pastor ya no quiso seguir, cuando la esposa lo dejó, ¿por qué pasó? Porque ya mucho tiempo antes había descuidado su vida espiritual. Y muchas veces pasa por estar afanados en otras cosas. Y a veces es entendible. Cuando si todos nos ayudáramos, ¿sí? Cuando si todos pusiéramos nuestra parte, todo funcionaría. Estos varones dijeron, no es justo, y escogieron dentro de la congregación. Mire, yo creo mucho en el servicio y no nada más los líderes. Todo lo que es a propósito. ¿Cuántos son salvos aquí? Yo levanto la mano izquierda porque soy izquierdo. Dice que le quiere traición, pero no le haga caso, yo soy zurdo, me quedo con la derecha. ¿Cuántos son salvos? Ahora, ¿entiende por qué ha sido salvo? ¿Alguien puede decirme por qué es salvo? ¿Por qué está tan seguro que es salvo? Con confianza, no le voy a pegar a nadie, no voy a morder a nadie. Hermana Graciela. Porque el Espíritu Santo te confirma en tu corazón que tú eres salvo. Muy bien, pero hay es una relación y tu vida cambia desde el momento que se le entregas el corazón al Señor. Haces cosas que no pensaste que iba a hacer y te desagradan cosas que te agradaban antes. Está muy bien, pero hay algo más. Sí, es cierto, creo que siempre que es cierto, pero hay algo más. ¿Por qué es salvo? ¿Qué le garantiza que es salvo? Somos salvos por gracia. Por gracia. Porque Jesús murió y resucitó. Por mis pecados. Cuando decimos Jesús murió y resucitó, lo estamos resumiendo. Pero eso implica sacrificio, derramó toda su sangre, fue golpeado, fue humillado, le pusieron casi normal, y eso es bueno decirlo porque a veces no lo decimos, pero todo esto está entre la salvación. Usted es salvo porque un hombre que fue Dios, que es Dios, decidió dar su vida, entregar todo para que usted tuviera el derecho sin merecerlo, que es involucrar la palabra gracia, para llegar al cielo. Amén. Ahora, perdóname Agustín que ya, o sí dime lo que ibas a decir antes, sí. Levantaste la mano, ¿verdad? Ya sé. Por el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Ahora, si fuimos salvos por todo eso, ¿cómo no servirle a Él? ¿Sí? Si Él murió por usted, y lo hizo, si Él fue sacrificado por usted, ¿cómo no servirle? Y mire, todos podemos servir. Tenemos dones, talentos, habilidades. A veces nos confundimos, no todos son dones, pero Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio habilidades a todos, aunque sean mínimos. Usted dice que yo no tengo ningún don, talento, habilidad. Primero, si es algo, si tiene un don. Probablemente no sepa cuál es, que eso es lo que puede estar pasando, que no lo ha desarrollado porque no sabe cuál es. Pero toda persona salva mínimo tiene un don. ¿Sí? De hecho, hay un discipulado que es el Espíritu Santo. Luego, si tiene habilidad, mire, todos tenemos habilidad, aunque no parezca. Entonces, es que yo no tengo habilidad, claro que la tiene. Y de última, si no tiene ninguna habilidad, hay algunas cosas que no se necesita habilidad. Es decir, para recoger un papel en la iglesia no necesitamos ser habilidosos, ni ser sumamente inteligentes. Se pasa por la iglesia, hay un papel, lo recogió, está sirviendo a Dios y para Dios es importante. Amén. Y esto estoy hablando de último, que usted diga, no, hermano, usted no me conoce, yo no tengo nada. Y aún así, si usted no tuviera nada, con su testimonio usted puede servir a Dios. ¿Sí? Entonces, estos varones dijeron, no es justo, y empezaron a ver cómo solucionar el problema, empezaron a buscar gente. La Biblia menciona que encontraron 7 personas con una cualidad sobre todas, que fueran llenas del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos como iglesia, y ahorita vamos a entrar en la clase ya, es ¿cuántos de nosotros estamos capacitados para poder hacer algo en la iglesia lleno del Espíritu Santo? Si tuviéramos que escoger o pasar a algo en lo que necesitáramos ayuda, ¿con cuántos el pastor pudiera contar? Familias, hermanos, que fueran llenos del Espíritu Santo para hacer una obra.
De hecho, toda la labor que hacemos debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. La debe procurar el pastor, pero la debemos procurar nosotros. Mire, antes de yo dar una clase, oro. Obviamente, ¿no? Voy a hacer cualquier cosa, estoy aprendiendo guitarra, oro. Digo, Dios, tú sabes para qué es. Y aunque no tenga el talento, estoy orando a Dios, Dios, ayúdame. Al venir a la iglesia a hacer cualquier cosa, estoy diciéndole, Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito que seas tú. Yo quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo en mí. Quiero que seas tú, aún las cosas más sencillas. Y esto no nada más le correspondería al pastor. Mire, yo tengo un problema muy grande y yo entiendo, a mí no me gusta, aunque entiendo por qué lo uso, cuando se hace la diferencia de un llamado y de no, porque yo creo que todos somos llamados. Y mucha gente, no estoy diciendo que sea su caso, pero mucha gente pone de excusa decir, es que le he llamado, yo no soy llamado. Y como no son llamados o no se siente llamado, no procuran ser llenos del Espíritu Santo. Porque ese le toca al pastor, que es el que va a predicar. Entonces yo tengo un conflicto mental cuando hablan de los llamados y dicen, es que los llamados, porque para mí todos somos llamados. Amén. Nada más que unos son llamados a algo, a predicar, y otros son llamados a servir. Pero todos deberíamos, y esto deberíamos meternos en la cabeza, todos somos llamados y todos deberíamos estar dispuestos a que cuando Dios quiere usarnos, estar disponibles. Decir justamente, heme aquí. Pero como tenemos la mentalidad de que algunos son llamados, Dios quiere algo de nosotros y dice, de Cristo, no, porque el llamado es el pastor. ¿Sí? Porque el que tiene que hacerlo, el que tiene que servir, el que tiene que limpiar la iglesia, el que tiene que hacer esto es el pastor y su familia. Y claro, tiene que hacerlo, a mí me gusta hacerlo. Pero la verdad es que para que la iglesia crezca, todos necesitamos estar en la disposición de entregar lo que Dios nos ha dado, la habilidad. Mire, yo todos los días le entrego a Dios la habilidad que tengo, dones, talentos y aún mi debilidad. Le digo, Dios, aún tú conoces mi debilidad y aún nuestra debilidad debe ser entregada a Él para que Él haga. Entonces llegamos a ese punto y encontramos un nombre que la Biblia se menciona y que ahora va a mencionar, que es Esteban. Que la Biblia dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, Dios que nos conoce, y póngase de pie por favor, pudiera decir Dios de usted que usted es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero ya vimos de hecho la semana pasada el carácter de Esteban, que era un hombre lleno de gracia, de poder, que hacía prodigios y señales. Vimos la semana pasada que Esteban tenía enemigos, había persecución. Vimos que nosotros cuando queremos hacer la voluntad de Dios vamos a tener enemigos, diferentes enemigos, porque el diablo nunca va a estar contento con lo que usted y yo hacemos para Dios. Para usted y yo y no sé si le ha pasado, pero mientras más queremos hacer la cosa bien, más problemas tenemos. ¿Sí? Invitamos a alguien a la iglesia que acaba de recibir a Cristo y quiere venir a la iglesia, y el domingo que vaya a la iglesia le pasan todos los problemas, ¿sí? Porque el diablo no está contento. Nunca se enfermaba y dijo, yo voy a la iglesia, y ese día que va a la iglesia se enfermó. Le pasa. Y a veces pensamos que es excusa y a veces pienso, y a mí me pasa en Panamá y le pasa de todo porque el diablo no está contento. Y mira, a veces nos engañamos. Dios muchas veces no nos promete felicidad, nos promete gozo y paz. Amén. Lucha siempre vamos a tener, y más cuando queremos servirle. ¿Sí? Entonces, si usted quiere servir a Dios, tiene que estar consciente que va a haber algunos problemas y que va a haber lucha. Tiene que estar consciente, pero también tiene que estar consciente que mayor es el que está en nosotros. Amén. Por eso debemos pedirle siempre a Él. Entonces, este hombre Esteban tuvo enemigos, pero este hombre Esteban tenía la gracia de Dios. Este hombre Esteban actuó con sabiduría, ¿sí? Con la sabiduría que da Dios, que proviene de Dios, y algo que debemos buscar de hecho también es la sabiduría de Dios. Y luego este hombre Esteban usó en su defensa la palabra de Dios. Mire, yo creo que si nosotros debemos defendernos alguna vez, por nuestra defensa debe ser con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Por eso debemos saberla, la palabra de Dios. Mire, y esto es, perdónenme, se van a quedar aquí un ratito. La mayor defensa que nosotros debemos tener es la palabra de Dios. Amén. Todos. De hecho, para poder evangelizar a otros necesitamos defendernos con la... Es triste que nosotros teniendo la palabra de Dios no sepamos cómo defender la palabra de Dios, aunque a Dios no le podemos defender.
Pero cuando alguien dice una mentira, usted y yo la podemos identificar a través de la palabra de Dios. Y tenemos que estar seguros de las cosas que creemos, no porque el pastor lo dice, es por la palabra de Dios. Amén. Ahorita le pregunté de la salvación, me dieron buenas razones. Si un crédulo le preguntara, le dijo, pero dame un versículo bíblico que afirme lo que usted está diciendo, ¿qué versículo le podría dar? Algunos le podrían decir, este versículo, pero si usted no tiene, está fallando en algo, en poder aprender la palabra de Dios para poder defender la palabra de Dios, aunque se defiende en sí mismo. Hablamos con testigos, con mormones, y es triste que nos dejamos convencer nosotros por ello, porque, ¿y ahora qué le digo? No voy a traer al pastor. En algunos casos sí, pero eso indica una sola cosa: usted no ha estado preparado en la palabra de Dios. No es que el pastor dice, ¿cómo? ¿Y Dios? Y no es que menospreciemos lo que el pastor diga o lo que un pastor diga, que es muy importante, pero siempre lo máximo debe decir, mire, de hecho yo creo, hermanos, que nuestras actitudes cambiáramos cuando entendiéramos que es Dios, cuando entendiéramos que es lo que Dios dice. Amén. Y estuviéramos convencidos de que más allá de un hombre es lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando entendemos eso, hermano, nuestra vida aún va a ser más fácil y mucha gente no nos va a llevar a hacer cosas porque tengo, no, Dios dice. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no vas a hacer nada? No, porque es que en tu iglesia, mira, cuando me dicen, es que tu iglesia, no, mi iglesia no me prohíbe nada. ¿Cómo? No. Yo puedo hacer lo que yo quiera, hacerme la gana, pero no lo hago porque Dios dice. Amén. Porque Dios no quiere, porque no me conviene según lo que yo veo. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Entonces este hombre va a empezar su defensa recordándole al pueblo de Israel lo que Dios había hecho a través de la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, Hechos 7. Voy a leer algunos versículos nada más. Mantenga, ya sabe, su dedo ahí en Hechos 7. Dice, el sumo sacerdote dijo, entonces es esto así, y él dijo, sígame con su vista, yo voy a orar ahorita. A él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este altar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e hizo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Padre, bendícenos y ayúdanos a ver tu palabra como es. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Entonces, no vamos a ver toda la predicación como tal, vamos a ver algunos puntos. Esteban empieza recordándoles desde el principio cómo ellos fueron llamados, lo que Dios iba a hacer, y empieza a hablarle de Abraham, de la promesa que Dios le había dado a Abraham, cómo Dios habló con Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Nosotros entendemos que el pueblo de Israel empieza desde Abraham hacia adelante, el llamado que Dios dio a Israel. Dice Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Luego Esteban está recordando ese llamamiento, Esteban está recordando lo que era Abraham, de dónde lo sacó Dios a Abraham, le está recordando que él tuvo que actuar con fe, y sobre todo lo que le está recordando es que Dios siempre cumple su promesa. Vaya al versículo 7, por favor, no pierda Hechos 6.
Dice, Hechos 7, estamos en el 7. Mas yo juzgaré, digo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ahora vimos que Dios cumplió su promesa. Después de mucho tiempo, Dios cumplió la promesa hecha a Abraham, cuando le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, que iba a ser un pueblo bendito, que le iba a dar una nación y que le iba a venir descendencia. ¿Sabe qué? Dios cumplió. Hermano, algo que necesitamos entender es que Dios cumple su promesa. Dios tiene un propósito para usted, Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene promesas. Y si hay algo que debemos aferrarnos es a las promesas de Dios. Mire, el leer la Biblia nos va a traer muchos beneficios. Uno de esos es poder ver la promesa de Dios y cómo Dios cumple su promesa. Esteban estaba recordando el llamado de Dios, lo que ellos eran, y sobre todo, en esta ocasión, le estaba recordando que Dios cumplió su promesa a Abraham. No hubo una palabra de la que Dios le hubiera prometido a Abraham que Dios en su tiempo no cumplió. ¿Sí? Nosotros podemos decir que fue mucho tiempo, que fue poco tiempo, que fue poquito, pero Dios en su tiempo, no en nuestro tiempo, no en el tiempo de Abraham, en su tiempo Dios cumplió lo que le había prometido a Abraham. Luego, Esteban va a Abraham, de los patriarcas, y luego va a hablar sobre José, cómo fue vendido a Egipto, pero llegó a ser segundo al mando. Y la referencia que estaba aquí es que Dios estaba con él. Dice la Biblia, vaya al versículo 10, por favor, 9. Dice, los patriarcas movidos por envidia, esto es, los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en tierra en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre, Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Ahora, Esteban está recordando la vida de José, y hay dos cosas fundamentales que le recuerda aquí. Uno, que Dios siempre estuvo con él. Bueno, nosotros necesitamos entender, mire, aunque las cosas no salgan como nos parecen a nosotros, aunque haya maldad, aunque nosotros nos sentamos mal, aunque no veamos la puerta al final del camino, porque a veces que no vemos la luz o no vemos que salir del problema, necesitamos entender que Dios está con nosotros. Lo segundo que podemos ver que se nota ahí era el propósito y la provisión de Dios. Le dije ahorita, Dios tiene un plan. Dios tenía un plan para José. Aunque en principio José no lo entendiera, porque no creo que en principio José ahí en el foso pudiera entenderlo, sí sabía que Dios tenía un plan. Dios estaba preparando para proveer a Israel en tiempo de hambre. Básicamente este es un resumen de Génesis 37 al 45. Ahora, en el capítulo 45 vemos que José de Génesis entendió al final que si estaba ahí y todo lo que le había pasado era porque Dios tenía un plan para él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, y ahí lo menciona, a los israelitas, luego que Jacob muere, ellos tenían miedo y van con José temblando. Y José dice, no, para preservación de vida Dios me ha puesto aquí. Ahora mire, no importa lo que le pase, lo que le haya pasado, por más malo que sea, Dios lo está preparando para algo, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito. Y a veces hay cosas que tienen que pasar en nuestra vida
que aunque parezca mala, es para prepararnos para algo. Porque Él quiere algo. En pocas palabras, Esteban le estaba recordando a ellos, Dios siempre ha tenido un plan. Desde que llamó a Abraham, desde que habló con Abraham, aún antes, Dios tenía un plan que José entendió. Y luego, Dios dice aquí, Dios estará a favor nuestro para cumplir el llamado que Él nos ha dado. ¿Cuál es el llamado? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo se nos manda a ser discípulos. Cuando nosotros como iglesia entendemos esta prioridad y nos preocupamos por llevar el Evangelio, pase lo que pase, hacemos porque personas sean salvas, pero no nada más porque sean salvas, sino para que puedan ser discipuladas, para que puedan aprender, para que puedan... Mire, yo creo mucho en la restauración, yo creo que Dios puede hacer mucho con personas. De hecho, literal, nosotros tenemos que sacarla del mundo, enseñarle y que Dios pueda transformar su vida. De hecho, literal, lo que nosotros vamos a buscar es personas malas que hemos ofendido a Dios, interceder por ello para que Dios lo perdone y luego para que Dios cambie su vida. Ahora, cuando hacemos esto, necesitamos entender que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Luego empieza a hablar él y lo que va a seguir es hablar el tiempo de Moisés. Pero esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Vamos a seguir la próxima clase, la predicación de Esteban, cómo sigue con la vida de Moisés. Y mire, al final Esteban tiene un punto, va a llegar a una conclusión. Toda esta historia que Esteban está contando no es por gusto. No es porque sí, él va a llegar a alguna conclusión. Hay un punto y nosotros vamos a llegar a una conclusión antes de pasar al capítulo 8. No la vamos a llegar ahorita, pero todo esto tenía un propósito. Ahora, toda la Biblia para nosotros tiene un propósito. La historia de Abraham, la historia de José, la historia de Moisés, que vamos a ver, tiene un propósito para nosotros. Pero vamos a seguir esta predicación de Esteban en la próxima clase y luego su muerte que sigue también, que va a ser muy interesante. Pero por ahora vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Espero que sigan tan contentos como al inicio. ¿Está contento? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias por la vida de Esteban, gracias por el libro de Hechos, donde está la primera iglesia, la iglesia que tú estableciste. Tenemos algunos parámetros a seguir de la iglesia. Podemos ver cómo tú los usaste, cómo resolvieron problemas. Podemos ver, mi Señor, el propósito que tenía para con ellos, que tiene para con nosotros. Podemos ver algunas cosas que habían mal en la iglesia y vamos a seguir viendo algunas cosas que no estuvieron bien. En la iglesia se ve tu llamado, se ve cómo tú estuviste con ellos. Gracias por la vida de Esteban. Ayúdanos a seguir aprendiendo de la predicación que tuvo Esteban a estos hombres, mi Señor, en su defensa, cómo le recordó todo lo que tú has hecho. Padre, ayúdanos a recordar todos los milagros que ya has hecho en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.